Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. Hoy vamos a aprender a diferenciar los verbos transitivos de los intransitivos. Los verbos transitivos son aquellos que necesitan un complemento directo para tener sentido en la oración, a diferencia de los verbos intransitivos que no necesitan ningún complemento directo porque solamente por ellos mismos se bastan. Esta es la manera más sencilla de entenderlo. Pero también, a la hora de comprender el tema de la transitividad, es importante que ustedes tengan en cuenta que la palabra transitividad te lo dice todo. ¿Por qué? Porque los verbos transitivos sirven de tránsito entre los complementos directos, entre el sujeto de la oración y el complemento directo. Lo vamos a ver a través de ejemplos. Por ejemplo, el verbo borrar es un verbo transitivo. ¿Por qué lo sé? Porque la lección es mi complemento directo. Si yo no la tuviera, la oración no tendría sentido. Él borró. ¿Pero qué borró? La lección de la pizarra. Entonces, este verbo es un verbo transitivo porque necesita de la lección para tener sentido. Porque yo podría decir, él borró la tarea, él borró lo que había escrito en la pizarra. Pero si yo solo digo, él borró, pero ¿qué borró? Queda incompleto la información en la oración. Por eso es que es un verbo transitivo. Desarrollar también es un verbo transitivo. Si yo dijera, ella desarrolló, ¿qué está haciendo ella en este momento? Ella desarrolló. ¿Por qué ganó el premio? Porque ella desarrolló. ¿Pero qué desarrolló? Una nueva vacuna. Entonces, como necesita un complemento directo para tener sentido, es por eso que el verbo desarrollar es transitivo. El verbo decir también es transitivo. Mi padre dijo la verdad. Si yo te dijera, ¿conversaste con tu papá? Sí, mi padre dijo, si lo dejara hasta ahí, la oración no tendría sentido. Yo te diría, ¿pero qué dijo? Dijo la verdad o dijo una mentira. Entonces, este verbo, por tanto, es transitivo porque necesita de este complemento directo para tener sentido. Veamos el verbo dividir. Debemos dividir. Si yo lo dejara hasta ahí, ¿tendría sentido? No. Si yo te preguntara en una fiesta, ¿qué debemos hacer con el pastel? Debemos dividir. ¿Dividir qué? Dividir el pastel. Entonces, como aquí hay un complemento directo, el verbo dividir es transitivo. ¿Por qué? Porque como verbo lo que hace es establecer un puente, un tránsito entre el núcleo o el sujeto de esa oración, y el complemento directo que es pastel. Ven, sirven de tránsito. Borró sirve de tránsito a él hacia el complemento directo, que es la lección. Por eso es que se llaman transitivos. Yo siempre les digo que ustedes traten de asociar el nombre de un concepto con su significado, porque de hecho no se pone aleatorio. Hay una razón de ser tras el concepto. Y si ustedes entienden la razón de ser tras el concepto, que es lo que yo hago siempre, entonces se les va a hacer bien difícil. Si ustedes comprenden que los verbos transitivos sirven de tránsito entre el sujeto y el complemento directo, nunca más se les va a olvidar. Pero si ustedes se lo memorizan, entonces se les va a olvidar. Sigamos. Eliminar. Él eliminó toda duda. ¿Qué hizo él? Él eliminó. Yo te preguntaría, ¿pero qué eliminó? Toda duda. Entonces, toda duda es un complemento directo, por tanto, eliminar es un verbo transitivo que sirve de tránsito entre mi sujeto y mi complemento directo. Vamos a ver más verbos. Invitar. Ella invitó. ¿A quiénes invitó Julia a su fiesta? Ella invitó. Si yo dijera eso, no tendría sentido la oración, pero ¿quién invitó? A sus amigos. Entonces aquí tenemos un complemento que nos está indicando a quién invitó. Invitó a sus amigos. O sea, el verbo invitar necesita de un complemento para tener sentido. Tenemos el verbo llamar. Juan llamó. ¿Qué estaba haciendo Juan cuando tú llegaste? ¿O qué hizo Juan ayer? Juan llamó.
Si yo dijera eso, ¿tendría sentido la oración? No, porque ¿quién llamó a Silvia? Entonces, esto también es un complemento y este verbo es transitivo porque establece un tránsito entre Juan y Silvia. Necesitar. Yo necesito un préstamo. ¿Qué necesitas? Yo necesito. Te diría, ¿pero qué necesitas? Ah, necesito un préstamo. Entonces, este complemento que está aquí, evidentemente es necesario para que la oración con el verbo necesitar tenga sentido y eso lo convierte en transitivo. Veamos el verbo regalar. Ella regaló un vestido. ¿Qué regaló ella en su despedida? Ella regaló. Te diría, ¿pero qué regaló? Regaló un vestido. Entonces, este complemento directo que está aquí complementa el significado del verbo y este verbo establece un tránsito entre el sujeto y el complemento directo y por tanto es transitivo. Veamos ahora cómo funcionan los verbos intransitivos. Enfermar es un verbo intransitivo. ¿Por qué? Porque yo puedo decir Juan enfermó hace 2 semanas, por ejemplo. Juan enfermó. ¿Qué he sabido de Juan? Juan enfermó, no está bien. Si ustedes se fijan aquí, este verbo es intransitivo porque no necesita un complemento directo para tener sentido. No lo necesita. Yo lo puedo decir y la oración se comprende. Igual en el caso de caminar. Siempre caminan durante horas. ¿Qué hacen en las tardes? Siempre caminan, por ejemplo. Entonces, ese verbo no necesita de un complemento directo porque si se fijan aquí, estos son complementos circunstanciales, pero no son complementos directos. Entonces, y además el verbo no necesita necesariamente un complemento para tener sentido. Por eso caminar es intransitivo. El verbo nadar. Él nadó durante horas. Él nadó. Nadar no necesita de ningún complemento directo para tener sentido. Lo que tiene al lado en esta oración, ese durante horas, es un circunstancial, pero no es un complemento directo y no lo necesita. ¿Qué está haciendo él? ¿O qué hizo ayer? ¿Qué hizo ayer para mejorar el dolor de su rodilla? Él nadó. Perfectamente se entiende el sentido, por tanto es un verbo intransitivo. ¿Por qué es intransitivo? Insisto, porque este verbo no está estableciendo un puentecito, un caminito, un tránsito entre el sujeto y un complemento directo. Mentir, no le creas, siempre miente. Este verbo, mentir, es un verbo intransitivo porque no necesita de ningún complemento para tener sentido. Si yo les digo pensar, nos encanta pasear. ¿Necesita pasear algo para tener sentido? No. Yo no tengo que añadirle nada, porque en sí solo el verbo se basta para dar la información de la oración. Igual el verbo pelear, que es intransitivo. Ellos pelean siempre. ¿Necesita pelear un complemento directo? No lo necesita. Sigamos. Suspirar. Juan suspiró. Yo no tengo que añadir nada más para entender la oración. Se sobreentiende. Juan suspiró, yo suspiré, tú suspiraste. No necesita ningún complemento. Cantar también es intransitivo. Ella canta bien. ¿Ven? O sea, está el verbo, pero no necesita ningún complemento directo para que tenga sentido la oración. A diferencia de aquí, él borró. ¿Qué borró? La lección. Veamos aquí, si hiciéramos la pregunta para hallar el complemento directo. ¿Qué cantó? Ni siquiera está porque no tiene complemento directo. ¿Por qué no tiene complemento directo? Porque es un verbo intransitivo. Dormir también es un verbo intransitivo. Durmieron durante horas. Durmieron durante horas. Este verbo no necesita ningún complemento directo para tener sentido. No hace tránsito de nadie. No lo necesita. Bailar. Ella baila muy bien. Ella baila. ¿Cuáles son las habilidades que tiene Elena? Ella baila muy bien. Pero el verbo bailar no necesita ningún complemento directo. Si tienen duda, háganse la pregunta. ¿Qué baila ella? Nada, no baila nada, ella simplemente baila. Entonces, cuando ustedes hagan la pregunta, esto es otro truco que les doy, ¿de qué? Más el verbo. Y no hay respuesta. No hay respuesta. Importante esto. O sea, no pueden responder. Quiere decir lo más probable que ese verbo sea intransitivo. Y finalmente trabajar. Él trabajó mucho. ¿Necesita trabajar un complemento directo? No, hagamos la pregunta. ¿Qué trabajó él?
no sabemos, no es necesario. El trabajo mucho o el trabajo nada más es un verbo intransitivo. Bueno, espero que le hayas entendido el tema. Suscríbete a mi canal y regálame un like. Recuerda que estoy incluyendo al final de los videos mi correo electrónico por si tienes dudas y consultas, y así me puedes escribir directamente para ayudarte. Bye.